micrófono. Esperemos que no sea tan difícil. Ok. Buenos días, hermanos, o buenas tardes ya. Creo que ya es buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Quiero partir primero dándoles el cariñoso saludo de la Iglesia Cristo Mi Pastor. Una iglesia de Santiago, presbiteriana, parte de nuestra denominación, que les traigo el caluroso saludo tanto del consistorio, que el Consejo de Ancianos y también de la congregación en general. Hemos recibido noticias de Ancud, hemos estado orando en el culto de la tarde por Ancud, de hecho, por esta plantación, y me ha animado mucho este fin de semana a ver cómo Dios está transformando vidas acá, cómo la iglesia está creciendo, cómo Cristian ha hecho un gran trabajo claramente en predicar la palabra aquí, y estamos viendo los frutos que Dios ha hecho a través de su obra, a través de su iglesia. Entonces, realmente estamos muy animados con lo que está pasando acá y vamos a seguir, por supuesto, orando con ustedes. Entonces, les voy a pedir ahora que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. ¿Están los hermanos ahí para leer? ¿Amén? Eso. Leamos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor, porque es buena, verdadera, Señor, confiable. Sabemos que cada palabra que está aquí, Señor, es necesaria y suficiente para nosotros. Te pedimos, Dios, que ahora que tu palabra es predicada, Señor, tú me estás dando a mí sabiduría, que tu Espíritu Santo trabaje en mí para que cada palabra que yo diga sea tu palabra, Señor, y que no venga nada que esté fuera de ella. Y te pido por quienes están aquí escuchando, Señor, que sus corazones, Señor, estén abiertos a escuchar tu palabra, sea tierra fértil para que crezca, Señor, germine, Dios, y dé fruto. Y te pedimos, Dios, que cualquier distracción que exista tú la estés calmando para que podamos recibir con gozo las palabras del gran pastor que es Jesucristo. Te pedimos por esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hablemos de paradojas. El hermano Cristian estuvo hablando de eso, pensé que se me estaba adelantando al sermón, pero gracias a Dios, me estuve preocupando, pero gracias a Dios llegó hasta ahí. Pero las paradojas son cosas que existen en la vida. Hay un montón de situaciones paradójicas alrededor de nosotros. Quizás la más famosa, la pregunta paradójica más famosa de todas es: ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Por supuesto, uno piensa, la gallina viene del huevo, pero los huevos vienen de la gallina, ¿y cómo solucionamos este problema? Pero también tenemos otro tipo de paradoja, incluso en la forma como nosotros hablamos. Por ejemplo, a veces nosotros decimos: voy a salir para adentro. Que sea lo que significa eso, yo creo que se puede solucionar. Estoy en una casa, en una pieza, estoy saliendo hacia adentro de otra pieza. Podemos intentar de darnos la vuelta. Pero las paradojas existen en esta vida. Hay personas que por aferrarse a su vida, la pierden. Personas que a veces, imagínense, yo me quiero amarrar un bote, yo no sé si acá estamos en Chiloé, no sé si alguno de ustedes han andado en botes pescadores, pero imagínense si yo me intento de amarrar al bote, ustedes se dan cuenta cómo eso es peligroso. Y paradójicamente, incluso irónicamente, puede ser que si el bote se llega a dar vuelta, por yo intentar salvar mi vida, ¿qué va a pasar? La voy a perder.
Y muchas veces en nuestra vida, cuando intentamos de seguir algo, lo perdemos. Cuando creemos que somos grandes, nos damos cuenta que somos pequeños. Y las Escrituras, el Evangelio, lo que voy a decir esto no es herejía, les prometo, vamos a ir aclarándolo, pero está lleno de paradojas. Está lleno de situaciones y está lleno de llamados que por seguirlos parece ser que estamos perdiendo algo cuando en realidad lo estamos ganando. El Sermón del Monte y particularmente las conocidas como bienaventuranzas está plagado de esto y de eso se trata. Estar bajo es estar alto es estar bajo, ser fuerte es ser débil es estar fuerte. Los que están tristes, ellos son los que son consolados. Los que son débiles, los que son pobres en espíritu, ellos entran al reino de Dios. Los mansos, aquellos que son calmos frente a la injusticia, ellos son los que heredan la tierra, no aquellos que se imponen. Los que son perseguidos son bienaventurados. De esto vamos a hablar ahora, de cómo el Evangelio da vuelta a nuestras prioridades y hace que lo que esté abajo esté arriba y lo que esté arriba está abajo. Pero hablemos un poco del contexto en el que Jesús predica esto. Este es el inicio del famoso Sermón del Monte. Seguramente el mejor sermón que se ha predicado en toda la historia. Ustedes han escuchado probablemente muchos sermones, pero sin lugar a dudas que el sermón que vino de Jesucristo mismo es el sermón más perfecto que jamás se haya predicado. Y en el Evangelio de Mateo es un evangelio que está muy preocupado de Jesús como rey. El Evangelio de Mateo está una y otra vez intentando demostrarnos al Mesías, a Jesús, a este Salvador, como un rey. Ese rey prometido del Antiguo Testamento. Como alguien que es como el rey David, pero mejor. Alguien como el rey Ezequías, pero mejor. Alguien incluso como reyes malos, como por ejemplo Manasés, pero mucho mejor. Viene a pintar esta imagen de este rey perfecto. Por eso al principio de Mateo tenemos esta genealogía que parte del rey David. Abraham, hijo de Abraham, hijo de David. Mostrándonos a este rey. Y como todo buen rey que está llegando a una tierra, a la tierra que él va a conquistar, ¿qué hace? Anuncia su nuevo reino. Entonces Jesús, en el capítulo 4, antes del Sermón del Monte, Jesús da inicio a su ministerio y lo que hace es, inmediatamente, si ustedes quieren volver atrás, y vemos cómo termina, como lo que Jesús hace al principio de esto, nos vamos a dar cuenta que Jesús una y otra vez habla y dice que el reino de los cielos ya viene. El reino de los cielos que fue anunciado ya viene. Jesús está inaugurando un nuevo reino. Y a la medida que él iba difundiendo este nuevo reino, su fama, en el versículo 25, capítulo 4, dice, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, porque se hizo famoso al anunciar este reino. Jesús, por medio de la predicación, estaba anunciando un reino. Pero, cuando comienza un nuevo reino, que viene también nuevas leyes. Jesús está viniendo a un mundo que está caído, a un pueblo de Dios que estaba liderado por los escribas y fariseos y que ellos habían hecho perderse al pueblo de Dios. Que ellos ya no seguían la ley que Dios le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y las bienaventuranzas vienen a ser este marco en el cual aquellos ciudadanos del reino deben vivir. Viene a ser un contraste con los que las personas siguen, que están acostumbrados a seguir, que es ser fuerte, que es ser poderoso, que es ser independientes. Jesús viene a decir, los ciudadanos de este nuevo reino que yo estoy anunciando, estos ciudadanos son distintos y siguen cosas distintas. Las bienaventuranzas pueden ser también traducidas como cuando dice bienaventurados, también podemos decir que son bendecidos aquellos. Cada bienaventuranza habla de aquellas personas que han sido
bendecidas por Dios. Cuando Jesús dice bienaventurados, también piensen en sus palabras. Ellos han sido bendecidos por Dios. Y no vamos a tener el tiempo porque cada bienaventuranza da para un sermón y yo sé que y nos encantaría por hacer más tiempo, quizás se lo dejo al hermano Cristian que el día de mañana vaya uno por uno, pero vamos a hablar más bien de las bienaventuranzas en general, nos vamos a detener en algunas, pero quiero que pongan la atención en lo siguiente. Cada bienaventuranza parte con bendecidos son, y dice los pobres, dice los pacificadores, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y después viene con ellos cuál es la bendición que ellos reciben. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué? Porque heredarán la tierra, porque serán consolados, porque entrarán al reino de los cielos. Y siempre cuando Jesús habla acá, está hablando de algo concreto, porque ellos son bienaventurados. Pero lo interesante es que cuando nosotros hacemos un análisis de estas bienaventuranzas, y si nosotros le pusiéramos a una persona que no cree en el Señor y le dijéramos, ¿qué piensas tú de alguien que es pobre en espíritu? ¿Qué creen que te va a decir? ¿Te va a decir algo bueno? No, te va a decir, esa persona, ¿cómo va a ser bienaventurada? ¿Qué pasa con aquellas personas que son perseguidas? ¿Qué van a decir? ¿Bienaventurado? No. ¿Quién quiere ser perseguido? ¿Cómo va a ser bienaventurada esa persona? ¿Qué pasa con aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Porque tener hambre y sed de justicia significa que hay injusticia. Significa que hay cosas que no están resueltas. ¿Cómo va a ser bienaventurado quien tiene hambre y sed de justicia? Porque significa que lo que estás viendo es injusticia. Y ahí está la paradoja, en que aquello que es bajo, aquello que no es valorado, aquello que el mundo no persigue, Jesús está diciendo que esas personas están altas. Esas personas Dios las bendice. Las bendiciones del Señor que están arriba bajan sobre ellos. Y vamos a hablar de 3 paradojas en particular que tenemos en nuestro pasaje. En primer lugar tenemos la paradoja del pecado, la paradoja de la necesidad espiritual, la paradoja de la ruina que existe en nuestro corazón. Porque hay paradoja, porque hay gracia ahí. En segundo lugar, vamos a hablar respecto a la paradoja del sufrimiento. Porque vivimos en un mundo que está caído, todos nosotros sufrimos, pero vamos a ver que por medio del sufrimiento nosotros también somos bienaventurados y somos bendecidos. Y en tercer lugar, la paradoja de la persecución. Vivimos en un mundo que no ama la verdad. Y como no ama la verdad, persigue la verdad. Pero incluso cuando nosotros somos perseguidos por la verdad, vamos a ver que somos bienaventurados y bendecidos. Entonces vamos a partir con la paradoja del pecado y vamos a leer nuevamente el versículo 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué significa no tener? Eso significa no tener lo suficiente para poder vivir. Significa ser necesitado. Significa ser alguien que por sus propios medios no es capaz de vivir día a día. Cuando Jesús habla acá de pobres en espíritu, está hablando de necesitados espirituales. De hecho, la palabra que se utiliza para pobre es la misma palabra que se utiliza para mendigo. Aquellas personas que están mendigando y están buscando dónde poder subsistir. Pero para mendigar tenemos que tener en primer lugar conciencia también de nuestra necesidad. Porque la pregunta que les voy a hacer a ustedes pronto va a ser, ¿quién no es pobre en espíritu? Porque para ser pobres en espíritu significa que tenemos necesidad espiritual y el único que suple la necesidad espiritual es Dios. Y la razón que tenemos tanta necesidad espiritual es porque nuestro pecado nos ha hecho carentes de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que cuando al ver su pecado toman también conciencia de su necesidad. Los escribas y fariseos de la época, y si ustedes siguen leyendo el Sermón del Monte, se van a dar cuenta, especialmente en el capítulo 6, como habla de ellos como personas que son altaneras, que intentan demostrar sus virtudes, y los santos que son, y los religiosos que son, los buenos religiosos que son al seguir las leyes, todas las leyes al pie de la letra, pero lo hacen sin el corazón.
Y lo hacen para justificarse a ellos mismos. Y lo hacen porque ellos mismos quieren ser espiritualmente autosuficientes. La pregunta que nos cae a nosotros: ¿eres tú autosuficiente espiritualmente? ¿Crees que tú por tu cuenta tienes lo suficiente? Que intentas tú y cumples las leyes de Dios, que es algo bueno. ¿Cumples tú las leyes de Dios para intentar de completarte a ti mismo? Para intentar de poder decirte a ti mismo, o cuando yo me digo a mí mismo, pucha, Pancho, qué bueno que eres espiritualmente. Pucha, qué bueno que fuiste, que leíste la Biblia todos los días esta semana. Pucha, qué bueno que eres, que estás orando todos los días. Pucha, qué bueno que eres. Qué espiritual que eres. Qué gran santo eres frente a los ojos de Dios. Como si eso fuera lo que nos hace santos. Es interesante porque Jesús ataca inmediatamente estos bienaventurados, los pobres en espíritu. Si tú te percibes a ti mismo como un pobre en espíritu, Jesús te está diciendo que eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque significa que estás mendigando de quien te puede dar. Si tú eres un mendigo espiritual, tú estás mendigando del único que realmente te puede dar lo que tú necesitas. Gloria a Dios por eso. Y acá está la paradoja del pecado. Yo he escuchado algunas historias, puedo compartir con algunos hermanos el día viernes y escuchar algunas historias, pero es muy interesante escuchar las historias como las personas llegan al Señor. Yo les quiero contar rápidamente la mía. Yo crecí en una iglesia cristiana, en una iglesia presbiteriana, con doctrina reformada, escuchando predicaciones como las que ustedes escuchan todos los domingos. Y yo conocía quién era Jesús, yo sabía que Él había muerto por los pecados, pero lo que yo no había entendido durante mi infancia, hasta los 12 años, era que yo necesitaba eso porque yo era pecador. Y yo tenía 12 años y a los 12 años me empecé a dar cuenta que yo realmente estaba luchando con el pecado, duramente. Yo estaba en un retiro para preadolescentes, ese era un retiro. Fuimos a un retiro de preadolescentes, hicimos una actividad. Y en la actividad anotábamos nuestros pecados en un papel. Y yo me acuerdo cuando yo anotaba mis pecados en el papel, yo lloraba, desconsoladamente, porque mientras ponía por escrito mis pecados, me di cuenta lo pobre y miserable que soy espiritualmente. Me di cuenta de lo caído que realmente estaba. Me di cuenta de lo poco que yo era frente a los ojos de Dios. Pero venía esta segunda actividad y ahí muestra cómo a veces Dios trabaja de maneras inesperadas. Tuvimos que ponerlo en un sobre, tirarlo al fuego. Teníamos una fogata. Y nos decían, eso fue lo que Jesús hizo por ti. Y ahí también seguí, lloré aún más fuerte. Porque cuando nos damos cuenta de lo profundo de nuestro pecado, y acá está la paradoja, nos damos cuenta, mientras más observamos y más vemos nuestro pecado, más nos damos cuenta de la tremenda gracia que hemos recibido. Y cuando notamos eso, ahí nosotros entramos al reino de los cielos. Cuando recibimos la gracia de Dios es cuando entramos a ese reino. Estoy seguro que cada uno tiene historias de conversión distintas, pero me imagino que hay algunos de ustedes que también ha pasado por ese momento. O sea, tuvieron que haber pasado algún momento por darse cuenta de cuál es tu pecado. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué tan profundo es tu pecado? Piensa en ello. ¿Cuáles son esas cosas? Y piénsalos con nombre y apellido. ¿Cuáles son esas cosas que están en tu corazón que no agradan a Dios y que merecen la ira de Dios? ¿Cuáles son? ¿La tienen? Bueno, ahora que lo tienen, al mismo tiempo les quiero decir que por profundo que sea ese pecado, mientras más profundo ese pecado, más grande fue la gracia de Dios con usted. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa ser manso? Ustedes
yo soy de Santiago y ustedes tienen más animales que nosotros, entonces me imagino que ustedes tienen manso, se imaginan probablemente un caballo que es manso, que es fácil de ponerse arriba, quizá un animal, una vaca, que sigue las instrucciones, una oveja, un animal que no es chúcaro, como se dice en el campo, no es chúcaro. ¿Y qué significa eso? Que no responde frente a incluso a la injusticia de forma altanera e impulsiva. Son aquellos que cuando les hacen mal, y después eso en el capítulo 6 se ve, que cuando te dieren una mejilla, pon la otra, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Perdón, más adelante en el capítulo 5. Tenemos que ser mansos. ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la paradoja del pecado? Que cuando nosotros nos damos cuenta de lo profundo que es nuestro pecado, más nos damos cuenta de lo grande que es la gracia de Dios y más estamos dispuestos también a mostrarle gracia al resto. Porque como mucho se nos ha perdonado, también tenemos que perdonar. Porque ¿quién nos puede hacer mal de tal forma que quién nos puede hacer un mal más grande y para merecer algo peor que lo que nosotros merecíamos? Si la gracia de Dios es tan grande como nosotros, ¿qué derecho tenemos nosotros de no mostrarle gracia al resto? ¿Cómo son ustedes también? ¿Son ustedes mansos? ¿Eres tú una persona que lo primero que se fija cuando alguien te hace el mal es cómo voy a retribuirle a esa persona el mal que me hace? ¿O entiendes tú lo profundo que es tu pecado y lo profundo que es el pecado de tu enemigo para darte cuenta que tanto él como tú lo necesitaste antes, él necesita la gracia de Dios? Y por lo mismo, antes que indignarte, antes de que dar vuelta a la mesa, lo que vas a hacer tú es mostrar la paciencia de Cristo, la gracia de Cristo y predicar el Evangelio, entendiendo que la persona que está al frente también necesita entender lo profundo de su pecado para entender lo grande que es la gracia de Dios. Y ellos van a heredar la tierra, y heredar la tierra para ellos, acuérdense que cuando se escribió esto, todavía están técnicamente en el Antiguo Testamento, ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, y estaban técnicamente en el Antiguo Testamento, y cuando heredan la tierra, está hablando literalmente del Antiguo Testamento en la tierra, pero más fuertemente es el mundo, la creación, lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros sabemos que los que estamos en Cristo vamos a heredar la tierra y vamos con autoridad a juzgar la tierra. Y dice que, ¿quiénes son los que van a estar ahí liderando? ¿Son los fuertes? ¿Son los altaneros? ¿Son aquellos que se imponen, los más capaces? ¿Los independientes? Son aquellos que... Hubo un debate presidencial en Estados Unidos ahora y básicamente todo el debate giró en torno a quién es el más competente y el más capaz para ver quién gobernaba. ¿Pero son ellos los que van a gobernar? ¿Los más fuertes y los más competentes? No. Los que van a gobernar con Cristo son los pobres espirituales, los mansos, los que entienden la gracia de Dios. Aquellos que tienen conciencia de su pecado y por lo mismo tienen conciencia de la gracia de Dios que ellos tanto necesitan. Eso es el Evangelio. Entender nuestro pecado, pero no nos quedamos en nuestro pecado, sino que nos quedamos con la gracia de Dios que se mostró en medio de nuestro pecado. Un amigo de Vicky, de su iglesia, es un presbítero un hombre que ama al Señor. Una vez le comentó a Vicky y le dijo lo siguiente: cuando veo mi pecado yo encuentro consuelo. Era un hombre viejo que ha vivido toda su vida como cristiano. Y él dice, cuando yo encuentro más consuelo es cuando veo mi pecado. Raro, ¿no? Raro. Pero él decía, porque si yo estoy viendo mi pecado, significa que el Espíritu Santo está trabajando en mí y le está dando más gloria a Dios. Cada vez que tú encuentres un pecado nuevo en tu corazón, dale gloria. En primer lugar, obviamente, dale gloria a Dios por la gracia que te ha mostrado y arrepiéntete. Pero dale gloria a Dios. Porque si tú estás viendo tu pecado es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Ver el pecado es como, la paradoja del pecado es como una balanza. Donde mientras más pesa nuestro pecado, más alto es la gracia. Pero también vemos en nuestras bienaventuranzas que tenemos una segunda paradoja, que es la paradoja del sufrimiento. Miren lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. ¿Qué tipo de consejo es este? ¿Quién de ustedes cree que cuando usted entra a la oficina del presbítero Cristian van a entrar y después, imagínense, ustedes llegan y le dicen, yo estoy pasándolo mal, las cosas que mi familia no están funcionando, y después Cristian les dice a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer, tienen que llorar, tienen que sufrir. ¿Cómo que es eso? Que tengo que llorar para ser confortado. ¿Pero por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Lo cierto, hermanos, es que vivimos en un mundo que odia, que odia la verdad y vive en pecado. Nosotros mismos vivimos en pecado. Estamos muertos a nuestra nueva identidad en el pecado y estamos llamados a dejar de vivir en el pecado, pero seguimos pecando. Y el pecado, como ustedes bien saben, tiene consecuencias. El mundo que Dios creó era un mundo perfecto, en donde no existía el sufrimiento, no existía el dolor, lo único que existía era la comunión del hombre con Dios, donde todo era provisto por Dios. Pero cuando llegó el pecado, vimos que la tierra se tornó contra el hombre, que la mujer empezó a sufrir. Ahora, aprovechando que Cindy nos compartió que ahora es matrona, que la mujer ahora sufre en los trabajos de parto, vemos como la relación entre el hombre y la mujer también, el uno se torna contra el otro. Vemos cómo existe injusticia, vemos cómo existe pobreza, vemos cómo existe existe la muerte. Es un mundo en donde todos en algún momento lloramos. Yo no conozco sus historias, yo no conozco sus vidas, pero estoy seguro que todos ustedes han llorado. Y todos ustedes han sufrido. Todos han pasado por situaciones difíciles. Todos ustedes viven en medio de un mundo que nos trae dolor y sufrimiento. Pero Jesús, ¿qué nos dice a aquellos? Si ustedes son aquellas personas que lloran, Jesús te está diciendo a ti, bienaventurado. Tú eres bendecido. Tú que sufres, eres bendecido. ¿Por qué? Porque vas a recibir consolación. Si estás pasando por tristeza, si las cosas con las personas alrededor de tu vida no funcionan, si vives llorando, si luchas con depresión, si luchas con un corazón roto, si lamentas las cosas que han ocurrido en tu vida o no has cumplido tus expectativas en tu trabajo, en tus estudios, puedes hallar consuelo. Y al hallar consuelo eres más privilegiado que cualquier persona. Porque ¿qué es lo que te da consuelo? Jesús, el Evangelio. Cuando tú lloras, tú encuentras consuelo en saber que el sufrimiento pasa. En saber que va a haber un día en que ya no vamos a sufrir, un día que ya no vamos a llorar. Y cuando recibes ese consuelo, eres más bienaventurado que cualquier persona que pueda estar feliz, pero no ha recibido el consuelo del Evangelio. Y por medio del sufrimiento, Jesús trabaja en nuestros corazones. En Juan capítulo 14, versículo 26, Cristo llama al Espíritu Santo como el gran consolador. Cuando tú sufres, el gran consolador es el Espíritu Santo. El sufrimiento existe, pero Jesús no lo dejó sin receta. No nos dejó sufrir solos. Tanto así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, sufre con nosotros. Camina en medio de nuestro sufrimiento. Se compadece con nosotros. Cuando tú lloras, Él está ahí, llorando con los que lloran. Lo que yo te estoy diciendo ahora no es que tu llanto y tu tristeza sea incompatible con tener gozo. Acá está la paradoja, lo contrario, tu llanto y tu tristeza te lleva al gozo. Porque en tu llanto, es en medio de nuestro llanto, de nuestra tristeza y de nuestro sufrimiento, que el Espíritu Santo nos recuerda de estas verdades del Evangelio. Nos susurra en nuestros oídos, nos recuerda. Cuando tú estás buscando al futuro, ¿dónde voy a encontrar descanso? Ahí está el Espíritu Santo. Y ahí, por medio de la tristeza, viene el gozo. Después de la tristeza, ¿qué viene? El gozo. Después del llanto, el gozo. Pablo en Corintios dice lo siguiente: cuando yo soy débil, yo soy fuerte, ¿cierto?
¿Por qué? Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando tú lloras, tú encuentras gozo también. Porque en tu llantos se perfecciona la consolación de Dios. Estamos llamados a sufrir. Vamos a sufrir, hermanos, esta vida. No hay ninguna promesa en la Biblia que en este mundo no van a sufrir. No hay nada que nos garantice que exista, que el día de mañana ocurra la tragedia. Nada. Lo que sí tenemos garantía es que esa tragedia no va a existir. Lo que sí tenemos garantía es que por medio del sufrimiento y esa tragedia que puede que tú mismo estés viviendo hoy, la promesa que Dios te hace es que después de la tormenta Él te va a llevar al otro lado y vas a salir con una fe más fuerte, con más consuelo, más bendecido, bienaventurado. Si tú estás sufriendo hoy, si luchas con depresión, si luchas con tristeza, si luchas con pérdida, si luchas con necesidad, Dios, Jesús te está diciendo, bendecido eres, gózate, porque tú serás consolado. Lo que nos trae ahora a nuestra tercera paradoja, que es la paradoja de la persecución, la paradoja de los perseguidos. Y esto lo vemos en primer lugar en los versículos 6 y 7, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque son personas que tienen hambre y sed de justicia, misericordiosos cuando ellos reciben el mal. Y más fuertemente lo tenemos en los versículos 10 y 11. Como les dije, no vamos a poder pasar por todos, así que dejo la tarea al presbítero Cristian que pase por las bienaventuranzas que me salté, cada uno en su propio sermón, pero veamos quiero enfatizar esto, los versículos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12, gozaos y alegraos. Una gran paradoja. El presbítero Cristian estaba diciendo algo ahora, que es, todos tenemos que cargar la cruz. Y cargar la cruz, como él bien decía, cargar la cruz significaba morir. Como nosotros vivimos en un mundo que odia la verdad, un mundo que rechaza a Jesucristo, a tal punto que Jesucristo mismo cuando vino, este mismo mundo lo tomó y lo mató. Así también nosotros vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Y tenemos hoy día, como también se mencionó antes, hermanos y hermanas en Cristo, nuestra familia, hermanos amados que están siendo perseguidos alrededor del mundo y que mueren todos los días porque el mundo odia la verdad. Primera cosa que quiero mostrar en los versículos 6 y 7 es que descansamos y encontramos consuelo en esto, incluso en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Va a haber justicia. Aquellos que persiguen a los hijos de Dios van a recibir justicia, ya sea en este mundo, y si no es en este mundo, de seguramente en el que viene. Porque Dios no deja pasar el mal que se le hace a su pueblo. Y esto es un consuelo, es una fuerte, pero es un consuelo. Y van a recibir justicia de dos formas. Una, que conozcan a Cristo y reciban justicia por la cruz, que Cristo pague en justicia por la cruz. O van a recibir la ira de Dios. Pero hermanos, por terrible que parezca la ira de Dios, nosotros estamos llamados a amar la ira y la justicia de Dios. ¿Ustedes aman la ira de Dios y la justicia de Dios? Entendiendo que es buena, justa y perfecta. Y por supuesto que aquellos hermanos que están en persecución, nosotros estamos tranquilos, encontramos consuelo en saber que ellos van a recibir justicia por las manos de Dios. No significa que no oremos por quienes persiguen, no significa que no queramos que lleguen a Cristo, pero ya sea lo que suceda, Dios va a corregir el mal, porque ¿quién no quiere que haga justicia? ¿Acaso ustedes no se enojan cuando ven que alguien, por ejemplo, que un asesino es liberado y no le dan una condena? Por supuesto que nos da rabia. No les da rabia cuando ustedes ven que padres abusan de sus hijos y después nada sucede con ellos.
Por supuesto que da rabia. Y por supuesto que tenemos hambre y sed de justicia. Y es bueno. Pero en última instancia sabemos que quienes escapen la justicia en este mundo la van a recibir en las manos de Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque no deja pasar el mal. Pero nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la venganza? De Dios. La venganza de Dios. Ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque los que muestran misericordia, ellos son los que encontraron misericordia también y entienden la misericordia de Dios. Entonces, si ustedes han sufrido mal, confíen en que Dios tiene todo en sus manos. Y ustedes oren por esas personas, amen a esas personas. Y si hay mal que queda sin saldar, ya sea por Cristo, por la cruz de Cristo, entonces va a ser saldado por la ira de Dios. Y por eso también tenemos que con más urgencia predicarle el Evangelio a aquellos que nos hacen el mal. Pero viendo ya más a la persecución por nuestra fe, tenemos que entender que nosotros también somos perseguidos por nuestra fe. Hay distintos tipos de persecución y hay que hablar que acá Jesús está más directamente hablando a lo que la iglesia va a sufrir en el primer siglo, en los primeros 4 siglos. 3 siglos. En los primeros 3 siglos va a sufrir, que es persecución. La iglesia nació siendo perseguida al punto que Cristo, quien fundó la iglesia, fue perseguido. Y Cristo dice, no somos mayores que nuestro Maestro. Y si bien nosotros acá en Chile estamos cómodos y podemos predicar aquí abiertamente y nadie, por lo menos por ahora, nadie va a entrar y nos va a sacar y nos va a perseguir por nuestra fe legalmente. En primer lugar tenemos que tener en cuenta que eso es ahora. ¿Están preparados ustedes para mantenerse firmes en la fe en medio de la persecución? Y en segundo lugar, de todas formas, vemos cómo el mundo actúa contra la verdad de la iglesia. Lo vemos en los colegios, lo vemos con cosas como el feminismo, lo vemos con cosas como LGBT, estamos en ese mes, cómo le enseñan a los niños. Todas estas son muestras y señales de cómo el mundo está atentando contra la verdad de Dios. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que han sido ridiculizados por su fe? ¿Han sido ridiculizados por su fe? ¿A ustedes no les ha pasado que han perdido esas amistades por su fe? Porque personas los rechazan porque ustedes siguen a Cristo. ¿No les ha pasado, como nos dice acá en el pasaje, en el versículo 11, cuando que ustedes han sido vituperiados y han hablado mal de ustedes por causa de su fe? Si bien no es la misma persecución y damos gloria a Dios de que podemos adorar libremente en este país, también entendemos que nosotros sufrimos y somos perseguidos por causa de nuestra fe. Pero Jesús dice que nosotros somos bienaventurados. Todos estamos llamados a cargar con el peso de la cruz. Y acá está la paradoja. Que cuando cargamos con el peso de la cruz, cuando tomamos nuestra cruz, cuando estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, vamos valientemente predicando el Evangelio, y si el día de mañana, y eso puede pasar, si el día de mañana eso significa que nos va a costar nuestra vida, vamos a seguir perseverantes hasta el final, cargando nuestra cruz, ¿saben qué? También estamos cargando con nuestra corona. Cargar la cruz es cargar con la corona. Porque ¿qué pasó con Cristo? Él murió, cargó con su cruz y murió, pero ¿quedó muerto? No, Él resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre como Rey. Por medio de la cruz, por medio de la muerte, por paradoja, por medio de lo más bajo, Cristo subió a lo más alto y es Rey. Y nosotros somos coronados juntos con Él. Gobernamos juntos con Él, bajo nuestro gran Rey. Y somos realeza, por eso somos nación santa, como dice 1 Pedro 2. Somos nación santa, sacerdocio real. Porque cuando cargamos con nuestra cruz y perseveramos hasta el final y podamos decir que corrimos la buena carrera y tomamos esa corona de justicia, vamos también a poder decir que cargamos con nuestra corona. Y no la cargamos solo, Cristo la carga con nosotros. El Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes está con ustedes cargando esa corona con ustedes. La tiene guardada, lista, preparada para ponérsela a ustedes cuando ese día venga. Si tú sufres por tu fe, si tú sufres por causa del Evangelio, eres bienaventurado, eres bendecido.
Bienaventurado eres tú que sufres por el Evangelio. Bienaventurado tú que lloras. Bienaventurado tú que te das cuenta de tu necesidad y de tu miseria. Porque tú vas a estar con Cristo por la eternidad. Quiero cerrar con la siguiente. Esta es una oración puritana, anónima. Y quiero cerrar y pongan la atención a esta oración. Porque refleja el carácter paradójico del Evangelio. Deja que aprenda por paradoja que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que estar bajo es estar alto, que el corazón roto es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de sufrimiento, el valle es el lugar de la visión, de esa esperanza. Hermanos, Jesucristo ganó por ustedes esta paradójica esperanza por medio de la cruz, de la muerte en la cruz. Paradójicamente Él nos dio vida y vida eterna. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, damos la gloria a ti, Dios, porque tú eres el Dios de toda esperanza, Señor. Damos la gloria a ti, Señor, porque tú enviaste a nosotros, a Jesucristo, Señor, por amor por nosotros. Y en ello, en un mundo que estaba caído, que estaba en rebelión contra ti, un mundo que te odiaba, un mundo que no quería comunión contigo, Dios, y entre ellos estábamos nosotros, Señor. Tú nos mostraste tu misericordia y nos diste, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra rebeldía, Señor, nos diste una corona. Y nos hiciste hijos tuyos. Oro, Señor, por cada uno de los que está acá, Señor, y está sufriendo. Oro, Señor, por cada uno de los que está acá y está siendo perseguido. Oro por cada uno de los que está acá, Señor, y siente y puede ver su inmundicia y la profundidad de su pecado. Oro y me gozo en ello, porque significa que ellos son bienaventurados, Señor. Porque ellos son aquellos que van a estar junto conmigo en la eternidad cantando canciones al Cordero. Y te pido, Dios, para que cada uno de los que está acá, Señor, tú los hagas salir de acá y enfrentar el sufrimiento, enfrentar la persecución, enfrentar la depresión y lo profundo de nuestro pecado, Señor, con gozo y esperanza, sabiendo que son bienaventurados porque están en Jesucristo y están contados como aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Gracias, Señor, porque por medio de esa muerte nosotros tenemos vida y vida abundante. Gracias, Señor, porque Cristo, quien cargó con la cruz, Señor, está a la diestra del Padre con su corona. Que nosotros también sigamos el ejemplo de nuestro Salvador y nos hagas perseverar hasta el final, Dios, para llegar al mismo puerto, a ponernos esa corona que Él nos da. Te damos la gloria a ti, Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.